Bienvenidos al primer laboratorio de minería subterránea. Este laboratorio tiene por objetivo ser un primer acercamiento al programa, así que en general las herramientas van a ser más de introducción. Además me gustaría contarles que este software ha sido desarrollado por Geovia y que posee herramientas de modelamiento y visualización 3D y que igual es usado y conocido en el mundo de la minería. Con el programa lo que vamos a poder hacer es visualizar los datos, es decir, crear un modelo de bloques con la información que nos entrega principalmente los geólogos, un diseño de operación minera, en este caso vamos a hacer los diferentes niveles que comprende la minería subterránea, junto con otras labores, un modelamiento geológico y de bloques, estimación de recursos, de reserva y mucho más. Lo primero que vamos a hacer hoy día va a ser cargar el modelo de bloques. Los datos que vamos a cargar al modelo de bloques son los que se encuentran en el archivo modelo de bloques 1 en Excel, que va a estar en Canvas. Tienen que descargarlo para poder después ingresarlo al programa. Entonces, aquí estamos viendo todos los datos que están como texto, es decir, todos están en la misma columna y solamente están separados por una coma. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es separarlo y que, por ejemplo, en A solamente quede Y, en B X y así sucesivamente. ¿Y cómo hacen esto? Tienen que seleccionar toda la columna, en este caso ya está listo, y se van a datos acá en el menú y texto en columnas. Lo aprietan y tienen que elegir cómo están sus datos. En nuestro caso están delimitados por coma, entonces la primera opción es perfecta y apretamos siguiente. Ese delimitador podía ser una coma, un espacio, un punto y coma, depende de su archivo. En este caso era coma. Se apretan coma y después finalizar. Bueno, aquí igual pueden ver como la vista previa de cómo van a quedar sus datos ordenados. Y eso es lo que nosotros queremos al final. Entonces se apretan finalizar. Este dato, este paso ustedes se lo van a tener que saltar porque en los computadores del DIM se les va a abrir automáticamente así. Pero quizás en otros momentos le va a pasar que le va a salir todo como texto, entonces igual es importante que sepan cómo hacerlo. Ya, ¿y qué información tenemos acá? Tenemos la ubicación espacial de los bloques, que es Y, X, Z, donde el primero se refiere a la dirección este-oeste, X, que sería norte-sur, y Z, que sería la altura. Y tenemos 5 atributos más para cada bloque, que sería la clasificación o categoría, la ley de cobre soluble, la ley de cobre total, la densidad y el manto. Entonces, cada bloque estaría definido por todas estas características. Es importante destacar que si bien la categoría, la densidad y el manto para todos los bloques es el mismo valor, entonces la densidad por ejemplo es constante 225, el manto siempre 1 y la clasificación o categoría también siempre 1, igual los vamos a agregar, porque después con la matemática de bloque esto podría cambiar. Y son características que igual se utilizan. Así que no hay ninguna desventaja en agregarla aunque sea constante. Para comenzar el laboratorio tienen que meterse al icono de Geovia Surpack en el escritorio y apretarlo y esperar que cargue. Lo que van a ver es la ventana de trabajo de Surpack, donde arriba tenemos el menú y si apretan cualquiera de las pestañas van a aparecer varias herramientas más. Algunas se repiten con las que están en la barra de herramientas, porque al final las que están en la barra son como las de acceso más rápido. Y por lo mismo ustedes también pueden agregarlas según las que estén utilizando más. Por ejemplo, si están trabajando en diseño, pueden agregar esas herramientas. ¿Y cómo lo hacen? Tienen que apretar el botón secundario de su mouse, ir a Toolbars y ponerle un ticket a las que quieren que aparezcan. En el lado izquierdo tenemos el navegador donde salen las diferentes carpetas, mientras que más abajo tenemos la barra de propiedades, que si ustedes apretan alguna carpeta o algún archivo que han creado, un DTM, un MDL, les van a aparecer sus propiedades y sus características. Más abajo están las layers, que son como las capas sobre las que uno va editando. Sin embargo, en este laboratorio todavía no tiene tanta relevancia como cuando veamos diseño, porque siempre
La layer que se va a editar, aunque ustedes estén viendo más de una, va a ser la que tiene el ticket verde. En este caso estamos trabajando en la por default. Y por último, la barra de mensajes que les va a ir anunciando el estado de avance que van teniendo, si es que completan tarea o si es que existe algún error. Por ejemplo, cuando terminemos el modelo de bloque debería salir ahí que fue creado correctamente o que se agregaron bien los atributos. El primer paso para crear el modelo de bloque y para hacer cualquier cosa en verdad es definir la carpeta de trabajo. ¿Qué es esto? Al final es decirle al programa en qué carpeta queremos que nos guarde todo lo que vamos a ir haciendo. Si se saltan este paso, en verdad es muy estresante porque no van a saber dónde quedaron guardados sus archivos. Como que se va a un mundo paralelo. Entonces, por favor, no se olviden. En este caso yo creo una carpeta que se encuentra en escritorio. Entonces voy a escritorio, user IMM es el usuario de este computador, ¿no? Solamente. Entonces yo elijo la carpeta laboratorio 1 y con el botón secundario aprieto Set as Work Directory, que al final, que aquí yo creo que me guarde los archivos. Ya, y con este paso listo, nos vamos al modelo de bloques. Aprietan en el menú Block Model, luego Block Model de nuevo, y lo que queremos hacer nosotros es cargar los datos que ya tenemos para poder visualizarlo. Entonces nos vamos a Import Text File, porque tenemos todo esto en un Excel. Si bien también sé la opción CSV, yo les recomiendo que pongan la primera. Ya, aquí nos pregunta con qué nombre queremos ver el modelo. En este caso, como es de ejemplo, modelo 1. ¿Queremos cargarlo con restricciones? En este caso todavía no. Pero si después ustedes quisieran cargar como otra cosa que ya saben que quieren restringir, pueden hacerlo, se apretan eso y después seleccionan las restricciones. Y acá les dice que está confirmando que ese es el nombre y si lo quieren crear, aprieten Apply. En esta ventana que se desplegó, básicamente recién solamente creamos el nombre. Entonces ahora nos está diciendo dónde quieres ubicar espacialmente este modelo de bloques. De aquí nosotros vamos a la primera opción que lo vamos a definir con las coordenadas mínimas y máximas. Entonces necesitamos esos dos valores para X, o sea, para Y, X y Z, y además necesitamos saber el tamaño del bloque. Entonces ahora vamos a ir a Excel y vamos a ver cómo se calcula. Ya, entonces del Excel vamos a obtener los datos que nos pedía la ventana de Surpack para definir el modelo de bloque. Lo que necesitábamos era el mínimo, el máximo y el tamaño del bloque. Entonces, en este caso, como la cantidad de datos todavía nos permite que Excel nos abra toda la cantidad, basta con que ocupe la función min y max entre el primero hasta el último número y ahí les va a mostrar cuál es el mínimo y el máximo. Y repiten esto para la columna X y la columna Z. Para el tamaño, en este caso vamos a utilizar la información de que todos los bloques tienen el mismo tamaño. Entonces, una manera rápida de hacerlo es utilizar un filtro de datos y ver cómo van variando según la cota. Entonces, aquí vemos que van cambiando de 5 en 5. Entonces, rápidamente podríamos determinar que el tamaño de bloque en Y es de 5. Y al realizar lo mismo para X y Z, vemos que X también tiene un tamaño de bloque de 5, mientras que Z tendría un tamaño 1. Sin embargo, no podemos llegar e ingresar los valores de mínimo y máximo directo. ¿Por qué? Es porque al final estas coordenadas que nos dan son el centroide del cubo. Entonces, si nosotros pusiéramos directamente estas coordenadas, lo que estaríamos haciendo básicamente es cortar el modelo de bloque, porque como pondríamos como límite el centro del bloque, la otra mitad nos quedaría afuera y no sería considerada. Entonces tenemos que agregarle ese pedacito a nuestras coordenadas. En los mínimos se resta porque al final ahí estamos alargando en ese eje y en los máximos se tiene que sumar la mitad del bloque.
Ven, aquí sumamos la mitad y en los mínimos la restamos. Ya, y visualmente, ¿cómo es lo que acabo de mencionar? Por ejemplo, allí tenemos un bloque que se encuentra en el límite y podríamos decir que se encuentra, que es en X. Entonces, el mínimo de este bloque, la coordenada mínima, sería eso, que es supuestamente el centro Y. Entonces, si nosotros pusiéramos directamente esa coordenada, no estaríamos considerando todo esto. Entonces, estaríamos cortando la información. Entonces, para ponerlo correctamente, tenemos que agregar esa mitad del bloque. Entonces, en este caso, como dijimos que era el mínimo, para que lo considere tiene que ser más chico el número. Entonces se le resta la mitad del bloque y ahí va a incorporar esa parte. Por el contrario, si este bloque estuviera al otro lado, hacia el máximo, para incorporar la parte, tenemos que sumarla. O sea, por eso en los mínimos se resta y en los máximos se suma. Ya, entonces ahora solamente vamos a proceder a rellenar los valores que ya calculamos. En Y, el mínimo es 6.810. En X es 69.840. En Z el valor mínimo es 1.548. Los máximos, por otro lado, corresponden a 7.470. En X sería 70.650. Y en Z sería 1.610. Estoy ya considerando la mitad del bloque para que nos tome los límites, o sea, como las orillas y no el centroide del bloque que está en el límite. Y el tamaño de los bloques, como vimos también, era 5 en Y, 5 en X y 1 en Z. Entonces, acá si quisiéramos escribirle una descripción, podemos hacerlo. Por ejemplo, este modelo de bloques es de tal yacimiento. En este caso lo vamos a dejar en blanco, pero para cuando hagan el proyecto quizás les pueda servir para ordenarse. Y apretamos Apply. Ahora nos va a salir este cuadro como de confirmación. Vemos que todas las coordenadas estén correctas y apretamos Apply nuevamente. Ya, en este caso nos dice cuáles son las extensiones de nuestro modelo de bloques y la cantidad de bloques que tendríamos. En este caso tenemos que seleccionar el primero, si no me equivoco. Y apretamos crear modelo. Ahora lo que vamos a hacer en esta ventana es cargar la información que tenemos en el Excel. Porque recién lo único que hicimos fue decir dónde queremos que se sitúe espacialmente el modelo de bloques, pero ahora vamos a cargar la información, que como vimos tiene ley de cobre, UG manto y otras características. Entonces acá buscamos nuestro archivo, que es modelo de bloques 1, y apretamos abrir. Aquí nos pregunta cuántas son las líneas como de cabecera, es decir, como la que tiene los títulos, por decir así. Por ejemplo, la que dice IXZ, la que no son datos. Entonces, en este caso solo teníamos uno. Si tuvieran dos, cambien el número, obviamente. Nos preguntan si nuestros datos están delimitados. Sí, por una coma. ¿Nuestros bloques son regulares? Sí, como dijimos recién, todos los bloques son del mismo tamaño y sería en el orden X y Z 551. Y aquí en esta parte básicamente nos dice que cuando se cree el modelo de bloques, cómo nos va a decir que está creado. En este caso es en un bloque de notas con el nombre error. Y apretan Apply. Ya, ahora lo que tenemos que hacer es poner los atributos. Es decir, por ejemplo, en la primera columna, decir que está ahí. En la segunda, decir que está la coordenada X. Decir, por ejemplo, en el 6, decir que es la ley de cobre. Para que el programa lo asocie con
como cada cual, como tal, perdón. Y aquí cuando vemos los atributos para cada columna vemos que solamente está creado X y Z, entonces no podríamos completar todo esto porque no podríamos asignarle al computador algo que reconozca en 4, 5, 6 hasta el 8. Entonces tenemos que cerrar acá. Entonces para que Surfback reconozca las columnas como un atributo propio, tienen que crear los atributos que no tienen, es decir, los que son diferentes a las coordenadas. Entonces vamos a Block Model, Attribute, y creamos nuevos. En este caso, el primero era categoría y tenía valor entero. Entonces acá el tipo solamente ponemos entero. Obviamente no ponemos decimales por el tipo de, por la característica que definimos acá. Y en background value pueden completarlo o dejarlo vacío, porque al final ese va a ser el valor default que va a llenar el computador si es que no hay nada de esa casilla. Pero la vamos a dejar vacía solamente. Después vemos que la siguiente es cus y cut. Entonces para crear más atributos, apretan el botón secundario y agregar. Vamos a agregarlos todos al tiro. Si no me equivoco son 5. Entonces aquí tendríamos cut cus, que era un decimal o un real, y no importa saber los primeros dos decimales, que al final es la ley. Y no queremos poner un valor por default ni una descripción, así que lo dejamos así solamente. Para el cut es el mismo tipo y la misma cantidad de decimales para que sea acorde al análisis. Y después tendríamos densidad y UGManto. Si aplicamos un filtro de datos, si no me equivoco, la densidad es constante. O sea, para todos los bloques es la misma. Pero vamos a comprobarlo mejor. Sí, exactamente. Para todos los bloques la densidad es 2,25. Entonces, en dens podemos poner que es un real, que también tiene dos decimales y que si no tiene valor alguna celda le agregue el 2,25, que sería el valor por default. Y por otro lado tenemos UGManto, que son puros 1. Igual lo vamos a agregar porque después se puede modificar. UG, en este caso sería un entero, y valor por default podría ser 1. Y aplicamos Apply. Y aquí abajo me sale que ya se agregaron estos atributos al modelo y que está hecho. Entonces ahora que ya agregamos los atributos como al programa, lo que tenemos que hacer es asignar la información del Excel a cada atributo. Entonces vamos a Block Model de nuevo, nos metemos a Block Model y a Import, donde deberíamos quedar en la misma parte de recién, que era de enlazar como las columnas con los atributos. En este caso ya está seleccionado el modelo bloque, está todo como lo dejamos antes, excepto este punto que hay que poner de nuevo 551 y Apply. Y aquí viene la parte de definir los atributos. Entonces en la columna 1 tenemos la coordenada espacial y seleccionamos I, para que reconozca el programa en ese orden los atributos del Excel. Tenemos X y Z, lo que creamos como categoría, cus, cut y UGManto. No, perdón, cus, cut, densidad y UGManto. Entonces ven que ahora en vez de salirnos solo las tres opciones que vienen por default, que eran las coordenadas, nos aparecen todas las que agregamos. Entonces ahí vemos que concuerdan. Por ejemplo, la 7 densidad y dijimos que era densidad también. Fue la que creamos recién, tipo un número real y que mostrara dos decimales.
Entonces ahora apretamos Apply. Ya, entonces ya hemos creado nuestro modelo de bloques con los atributos que correspondían. Entonces podemos ver que se nos creó el bloque de notas, que era el que tenía nombre error. Y aquí nos dice, en la columna 1 vas a tener las coordenadas y así sucesivamente. Por ejemplo, la 6 corresponde a output. También nos dijo que leyó todas las líneas y las cargó sin problema. No rechazó ninguna y una fue ignorada, que al final la que fue ignorada fue la primera, que era donde salían como los títulos de cada columna. Y lo que nos dice es que el modelo de bloques fue con un tamaño de 5, 5 y 1. Así que al parecer estaría todo súper bien. Cerramos nomás. Entonces después lo que vamos a hacer es visualizar ya este modelo de bloques. Acá abajo dice modelo 1, que fue el que creamos. Y apretamos el botón secundario y apretan display, que es visualizar. Y les pregunta el estilo. Yo les recomiendo que no pongan la segunda opción porque es muy pesada y generalmente los computadores se quedan pegados. Así que basta con blocks y apretan apply. Y aquí vemos el modelo de bloques, pero al final es solamente como un paralelepípedo, perdón, porque no hemos puesto ninguna restricción, así que nos está mostrando todo. Esto sí tenemos que guardar el modelo, porque si no lo guardamos no se guarda automáticamente, así que aprieten el botón izquierdo y aprieten Save para que quede guardado el modelo de bloques. Ya, entonces ahora es cuando se empieza a poner más entretenido, porque vamos a poder ir agregando restricciones a nuestro modelo. Entonces vamos a ver las características que nos interesan, pues no se va a ver ya como este paralelepípedo. Se meten de nuevo a modelo, botón izquierdo y nueva restricción. Cabe destacar que estas restricciones son a la visualización, entonces en cualquier momento nosotros podemos eliminarla y volver a ver la imagen que está de fondo ahora. Entonces en este caso hay diferentes tipos de restricciones que depende al final del archivo con el que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, si quieren interceptar uno, creo que era 3DM o DTM, pero en este caso como es bloque y queremos restringir por un atributo, elegimos block. Pero también podríamos restringir por cota, es decir, que nos muestre solamente lo que está sobre un Z dado, y ahí podemos elegir Z plain y los otros valores. Entonces apretamos acá bloque, ley de cobre, y queremos que nos muestre, por ejemplo, una ley de cobre 0.1, que de ahí hacia arriba ya un poco más interesante económicamente ver el modelo. Entonces agregamos esta restricción y después le colocamos apply. Entonces ahora obviamente cambió la forma porque se eliminaron todos los bloques que estaban bajo 0.1. Entonces esto sería lo que es viable económicamente según nuestro criterio del 0.1, por ejemplo. Y así ustedes lo podrían ir modificando según lo que quisieran. Bueno, aquí ya saqué la restricción que habíamos hecho recién de que mostrara solamente el CUT, las leyes de CUT mayor a 0.1. Entonces nos muestra todo. Otra herramienta que es muy útil es la edición de atributos por matemática de bloques. Por ejemplo, hay veces que en nuestros datos vamos a tener leyes negativas, porque puede ser un código de terreno, puede ser un error, pero claramente no hay leyes negativas. Entonces uno puede arreglar esos datos desde el programa. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, ya, vamos a buscar, vamos a ver si hay bloques que tengan QS menor a 0, es decir, un error. Ya, entonces ponemos acá en New Constraint, nuevamente, que nos muestre todos los bloques que tienen QS menor a 0. Nos sirven de agregar la restricción y la aplican. Como ven, si bien son pocos bloques, hay algunos que tenían ley menor a 0 y eso no puede pasar. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Es cambiar ese dato para que ahora el Q sea 0 solamente, no un número negativo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ustedes se van al modelo de bloques,
después se van a atributos y a matemáticas. Entonces aquí le dice cuál es el atributo que ustedes quieren cambiar. Es el CUS y que ahora valga 0. Si no apretan la restricción, le va a cambiar a que todos los bloques tengan CUS 0 y obviamente no queremos eso. Queremos que solamente algunos que van a ser, y apretar la restricción, apply, que van a ser los que tienen CUS menor a 0. Entonces aquí ponen la misma restricción que mostraron recién. CUS menor a 0, la agregan y apply. Ya, entonces ahora ponen display y apply. Ponemos de nuevo la restricción a ver si se borró o no. Bloque CUS menor a 0. Veamos qué nos muestra. Ya no nos muestra nada, porque al final con la matemática de bloques cambiamos esas leyes negativas a 0. Entonces ahora podríamos decir que nuestro modelo está validado, que los datos no hacen sentido. Otra herramienta que igual es muy útil es la de la leyenda, en que ustedes pueden crear leyenda y visualizarla y las pueden guardar. Y ojalá que cuando estén haciendo el proyecto, si colocan las fotos con una leyenda, la guarden, así todas las fotos que muestren sean con los mismos colores. Entonces, por ejemplo, se meten acá a modelo 1, color by attribute, que al final esa es la leyenda. Si tuvieran ya una leyenda guardada, solo tendrían que cargarla y apretan ahí. Y después apply, y quedaré listo, con los mismos colores que tenían antes. En este caso, como no tenemos, apretamos acá el atributo para el cual queremos la leyenda. En este caso vamos a hacer cut, y si uno aprieta scan, aparece como una leyenda por default. Y nos aparece como el mínimo, si no me equivoco, el máximo de todos los datos, el 6.8, y el 1 sería el salto. Pero a nosotros no nos interesa ver la leyenda bloques con ley 0. Nos interesa verla desde la ley de corte hacia arriba. Entonces podríamos poner acá que nos muestre de 0.15 hasta 6.15 y con saltos de 1.5. Después apretan refresh. Entonces, como ven, solo nuestra leyenda va a tener 4 colores. Y acá nos pregunta, ¿quieres guardar como la leyenda que creaste? Y si le apretan que sí, pueden escribir el nombre y después la buscan. Por ejemplo, leyenda 1. Y apply. Si bien ya creamos la leyenda, no nos está mostrando los colores porque no estamos visualizando el modelo de bloques. Entonces, para verlo, primero vamos a que se vea, vamos a mostrarlo y vamos a agregar en la restricción de que solo nos muestre los bloques con CUT mayor a 0,1, porque si lo ponemos en restricciones, no creo que se vea la leyenda, porque en general este modelo tiene una coraza de puros bloques que tienen ley muy baja, entonces no dejaría ver los colores. Entonces vamos a nueva restricción, bloque, que CUT sea mayor a 0,1 y la agregamos. Entonces aquí tenemos la misma forma recién y ahí podemos ver ya la leyenda. Mira esta. Entonces la mayoría de las leyes que tenemos están entre 0,15 y 1,65. Esas como verde más clara son 1,65 a 3,15 y claramente la de color rojo iba a ser la menor porque son leyes muy altas, entonces hay muy pocos bloques con esa ley. Entonces ahí ustedes pueden ir jugando, quizás visualizando no solo la ley de CUT, sino la ley de CUS. Si en el proyecto tienen algún subproducto, también pueden ir viendo eso. Vamos a dejar de visualizar el modelo porque ahora viene la última parte, que es cómo obtener los reportes desde Surpack. Los reportes al final le van a servir a ustedes para obtener información sobre las reservas definidas que tengan
y van a poder ver algunos atributos como tonelaje mineral, la ley media del elemento de interés, que depende de su yacimiento claramente, y otros parámetros. Y con esto también ustedes van a poder obtener después las curvas tonelaje ley, las diluciones planificadas, también van a poder ver la recuperación minera y otros parámetros que son muy importantes en los proyectos. Ya, entonces, dejamos de visualizar esto con hide, o podría ser close también, da lo mismo. Ya, tenemos que volver entonces a Block Model. Se meten a la misma pestaña de Block Model y ahora nos vamos a Report. Aquí lo que nos pide es el nombre con el que queremos que salga el reporte. Ya, reporte 1. Acá abajo llénenlo con el mismo valor, o sea, con el mismo nombre. Y aquí nos dice en qué formato va a salir. El .not, como cuando hicimos lo del modelo de bloques, es un bloc de nota. Entonces, como son valores, ustedes van a cubicar, como los datos que tienen les conviene que sea en CSV, porque así lo pueden editar y sacar los gráficos al tiro, hacer la curva tonelaje ley según les convenga. Entonces apretan Apply. Ya, y acá lo que importa es que les está preguntando qué atributos quieren cubicar o reportar. En este caso vamos a poner CUT. Nos preguntan la densidad. Podemos poner ninguna, podemos poner un valor fijo o un atributo. En este caso nosotros tenemos el atributo creado, entonces ponemos que el atributo de densidad es dense. Y además acá nos está preguntando cómo queremos agrupar la ley de corte. O sea, la ley de CUT. Podríamos agregarla en intervalos de CUT también, podríamos hacerlo en algún plano. Por ejemplo, ahora lo vamos a hacer en el plano de Z. Aquí tenemos que poner el mínimo, el máximo y el salto. Entonces ponemos 1550, 1610, que al final yo puse todo Z, pero ahí ustedes pueden acotarlo si quieren, y que tenga un salto de 10. Y aquí ponen Apply. Y nos pregunta si queremos poner alguna restricción. Por ejemplo, si ustedes están haciendo algo donde les interesa solamente la ley de CUT mayor a 0,1, lo ponen acá. En este caso no lo vamos a... Sí, igual lo vamos a poner porque si no los bloques 0 nos van a bajar mucho la ley media. O sea, los bloques con ley muy baja, no todos son 0 en verdad. Entonces vamos a poner que nos reporte, pero cuando los bloques tengan mayor a 0,1. Se lo agregan y después Apply. Y aquí está su reporte en CSV. Entonces nos separó los Z en los diferentes grupos que nosotros le dijimos, de 10 de diferencia cada uno, y nos dio la ley media en esos planos. Y así van a obtener diferentes reportes. En especial uno que les va a servir harto es el reporte para obtener la curva tonelaje ley. Ahí tienen que tener separados por intervalos de CUT, por ejemplo, de 0,1 a 0,2, de 0,2 a 0,3, así, y en esos intervalos calcular la ley media, para que después puedan hacer el acumulado y obtener la curva tonelaje ley. Y bueno, eso ha sido el laboratorio 1. Si tienen dudas, nos pueden escribir en el foro que vamos a crear y estamos disponibles en el laboratorio para ayudarlos.